vamos a seguir, como dijo Javier, un poco vamos a seguir con la clase y vamos a ver en particular balances diferenciales. Vamos a empezar con toda la parte de balances diferenciales y llegar a la ecuación de Navier-Stokes. Bueno, de acuerdo a cómo vayamos o cuánto nos ocupe, avanzaremos o empezaremos con toda la parte de flujo implícito la clase que viene. Bien. Recuerden que cuando yo ponga en modo presentación no voy a poder ver la pantalla, ¿sí? Así que cualquier cosa, si quieren hablar, habiliten el micrófono y vamos, y me hacen las preguntas. Bien, hasta ahora vimos... Perdón, ¿me escuchás? Sí. Ah, no, simplemente eso porque la semana pasada como que no tenías audio vos y a veces te queríamos interrumpir porque no, viste que no se veía bien, y era para saber si hoy estabas con la teóricamente sí, cualquier cosa me escribís al teléfono y yo lo tengo, el otro día no lo tenía. Dale. Dale, listo. Bueno, el otro día creo que el problema fueron los videos, que esta vez cuando los pase los voy a pasar no con la presentación, sino directamente con entrando al video y mostrándoselos, y creo que ahí las cosas se van a ver bien. Bueno, como les decía, hasta ahora uno estuvo haciendo balances, hemos visto los balances, han visto los balances de cantidad de movimiento, cómo hacer balances a nivel macro con volúmenes de control. Y ahora lo que vamos a ver es un poco, la idea en realidad es casi la misma, la manera intuitiva de hacerlo es la misma, pero lo que vamos a tratar es de escribir todas estas conservaciones y estos balances que teníamos de manera diferencial. ¿Qué significa eso en realidad? Es poder escribir las ecuaciones diferenciales que van a describir el transporte que nos interesa. Y la idea es muy parecida a la que habían visto o a la que estuvieron viendo en las clases pasadas, ¿sí? Uno tomaba un volumen y tenía, ahora vamos a ver el balance de masa, ecuación de continuidad. Uno tenía un volumen y tenía entrada y salida de masa del sistema, y uno planteaba cómo variaba con el tiempo la masa que entraba y la masa que salía de ese sistema, y podía escribir una ecuación, ¿sí?, parecida a esta, pero donde uno en realidad antes lo que hacíamos era trabajar con las integrales y sobre el volumen de control. Y acá la idea es, yo voy a tratar, como quiero escribir ecuaciones diferenciales y quiero poder hacer una descripción a nivel de lo que ocurre en cada punto del espacio, por decirlo de alguna manera, lo que voy a hacer es tomar un volumen, pero después ese volumen lo voy a hacer tender a cero. Cuando yo haga tender ese volumen a cero, me van a aparecer justamente las ecuaciones diferenciales con las que yo quiero trabajar. Y esas ecuaciones diferenciales van a ser ecuaciones que me van a permitir describir un montón de sistemas, un montón de problemas distintos, y de lo que uno después va a hacer en cada caso es, para esa ecuación general, esa ecuación diferencial general que me describe el movimiento del fluido, por ejemplo, tomaré para cada problema las condiciones de contorno que necesito, las condiciones iniciales que necesito, y lo resolveré para un problema en particular. Lo que nos interesa entonces ahora es justamente poder encontrar esas ecuaciones. Y acá entonces lo que vamos a hacer es algo igual que lo que habíamos hecho para los balances macroscópicos. Vamos a plantear, bueno, yo tengo masa que entra y masa que sale en función del tiempo, ¿sí? Y escribo todas las masas que entran al sistema, en este ejemplo en particular, y todas las masas por unidad de tiempo que salen del sistema. Y después lo que voy a hacer es tomar, si uno se
se fija acá, yo decir, bueno, la variación que yo tengo en el tiempo, en este volumen de mi masa, la voy a poder escribir como la derivada de ρ respecto al tiempo por ese diferencial de volumen que quiero hacer tender a cero, y lo que yo tenga acá, la variación de masa dentro de ese volumen, va a ser, como decíamos antes, lo que entra menos lo que sale. Y lo que entra menos lo que sale, igual que antes, lo puedo escribir teniendo en cuenta las flechitas posadas en este ejemplo, que es la masa que entra a mi volumen diferencial, menos esta masa que está saliendo por estas caras que tienen flechitas azules. Por supuesto, la situación puede ser cualquiera, no es que entran por esas caras y salen por las otras, este es un problema general, ¿sí? Que entren o que salgan, el signo me lo va a dar el signo de la velocidad, ¿de acuerdo? Pero de manera absolutamente general lo puedo plantear así. Y entonces me queda esta ecuación que está acá abajo, donde ven que hay un montón de diferenciales de superficie en este caso, ¿sí? Que son las superficies por las cuales ocurre ese flujo de masa, y de este lado diferenciales que me van a dar un diferencial de volumen. Como yo quiero que este volumen, diferencial de volumen tienda a cero, lo que voy a hacer es dividir por delta X, delta Y, delta Z, en los dos lados de la igualdad, y voy a hacer tender esos diferenciales a cero. Cuando yo haga eso, lo que logro es obtener esta derivada que tenía al lado izquierdo, sigue siendo igual, y las diferencias que tenía escritas del lado derecho se transforman en estas derivadas, ¿sí? Estas derivadas parciales. Y este término que está acá es la divergencia del vector ρ por v, por el vector velocidad. Esta ecuación que está acá se puede escribir entonces de manera más abreviada, más concisa, como está escrita acá abajo, que es que la derivada de la densidad respecto del tiempo, la variación de la densidad con el tiempo, derivada parcial, es igual a menos la divergencia de ρ por v. Y esta es la ecuación de continuidad. Después uno puede trabajar con esta ecuación de continuidad, es esta que estaba, la que vimos recién, la que estaba acá arriba, y uno puede escribirla de distintas maneras, ¿sí? Esto no es ni más ni menos que un producto, y yo puedo desarrollarlo en la derivada de un producto usando las propiedades derivadas. Puedo reescribir esta parte de acá de esta manera, ¿sí? Entonces expando este término, el de la divergencia, y me quedan estos dos términos acá, y después recordando la definición de la clase pasada de derivada material o derivada sustancial, puedo identificar en esta ecuación que está desarrollada estos dos términos, que justamente me dan la derivada sustancial de la densidad. Entonces, puedo escribir también la ecuación de continuidad de esta manera, ¿sí? Uno sigue siendo la misma ecuación, simplemente la estoy escribiendo de distintas maneras, pero lo mostramos explícitamente porque puede ser que en algún momento aparezca esta ecuación de acá, y esta también es la ecuación de continuidad, ¿sí? Bien. Si yo tengo estado estacionario, esta derivada de acá es igual a cero. O sea, la derivada local de la magnitud es igual a cero. En cuyo caso, me queda que entonces la divergencia de ρ por v tiene que ser igual a cero para un flujo en estado estacionario. Eso sale simplemente de acá. Yo digo, bueno, en estado estacionario este término es cero, por lo tanto, este término tiene que ser igual a cero. Si además el fluido es incompresible, es decir, puedo tomar a ρ como constante, y entonces puede salir de la divergencia, puede salir fuera de esta derivada, lo que tengo es esta ecuación de acá. Entonces, para un fluido estacionario y compresible, ¿sí?, lo que yo tengo es que la divergencia de B es igual a cero.
Entonces encontramos la ecuación de continuidad en términos de ecuaciones diferenciales, vimos distintas maneras de escribirlas y vimos distintas consecuencias de considerar o bien flujo estacionario o bien flujo incompresible. Y vamos ahora a avanzar con los balances diferenciales. Vamos a tratar de encontrar entonces la ecuación de cantidad de movimiento, y para eso uno va a tener en cuenta el transporte que tiene que ver con cantidad de movimiento convectivo, con cantidad de movimiento molecular, los esfuerzos constantes y fuerzas de presión y fuerza gravitatoria como fuerza externa. Podría haber más fuerzas externas, pero nosotros vamos a evaluar o a encontrar la ecuación de cantidad de movimiento teniendo en cuenta estos transportes y estas fuerzas. Recuerden que la vez pasada vimos que el transporte de cantidad de movimiento molecular estaba asociado con los tensores, el tensor de tensiones. ¿Se acuerdan que habíamos encontrado una expresión para el tensor de tensiones? Y ese era el aporte al transporte de cantidad de movimiento molecular. Bien, yo voy a mostrarles ahora un desarrollo que tiene bastantes subíndices, tensores y bastantes cosas, que está en el Word y lo pueden seguir de ahí. Pero esencialmente el proceso que vamos a hacer es el mismo que antes. Voy a plantear transporte de cantidad de movimiento, entonces ahora lo que tengo que hacer es el transporte o considerar el flujo de ρ por d en un elemento de volumen y escribir la ecuación de balance para un volumen que después voy a hacer tender a cero para encontrar la ecuación diferencial. Entonces, primero vamos a escribir de manera simplificada lo que tenga que ver con la cantidad de movimiento convectivo y cantidad de movimiento molecular. La cantidad de movimiento convectivo la puedo expresar de esta manera, donde voy a llamar con esta letra griega, ¿sí? al tensor de flujo que viene del aporte del transporte convectivo a la cantidad de movimiento, y el transporte de cantidad de movimiento molecular que habíamos visto que lo podíamos escribir de esta manera. Y acá quiero hacer una acotación. Nosotros no vimos las presiones, ¿sí?, en la clase anterior. Sin embargo, cuando uno piensa en un diferencial de volumen del fluido y lo está pensando en los esfuerzos que hay sobre esa superficie, además de los esfuerzos normales, viscosos, que serían tau XX, tau II, tau ZZ, uno también tiene, ¿sí?, presión, una presión que se ejerce en la dirección normal a la superficie. Entonces, muchas veces es natural y más fácil asociar a esas componentes del tensor de tensiones, a las componentes normales, una componente adicional, por decirlo de alguna manera, que es el que viene dado por la presión. Y entonces sumar a este tensor de acá, solo en las diagonales, porque solo se ejerce en la dirección normal, el aporte de la presión a estas tensiones sobre mi elemento de fluido. Entonces yo puedo escribir todos estos aportes, el convectivo y el molecular, en el que estoy considerando los esfuerzos viscosos, pero también le sumé al aporte de la presión, como un tensor que voy a llamar phi. Y ahora voy a decir, bueno, quiero ver cómo es el balance de esa magnitud en mi elemento de volumen. Entonces voy a tener, en este caso, están ejemplificados cómo varía el phi XX, acá está entrando en X, en la posición X, y acá está saliendo en X más delta de X, y el área que yo tengo es delta de Y, delta de Z, ¿sí? Acá tengo un phi ZX que entra en la posición Z y sale en la posición Z más delta de Z, en este diferencial de superficie, que es delta de X, delta de Y, y así lo puedo ir haciendo con cada una de las
caras de este diferencial de volumen. Entonces, lo que uno plantea es que la velocidad neta de ingreso de cantidad de movimiento, que tiene que ver con el ingreso y el egreso de transporte convectivo, más lo equivalente debido al transporte molecular, recuerden que ahí estamos sumando las presiones, lo voy a poder escribir trabajando igual que como hicimos con para encontrar la ecuación de cantidad de continuidad. Uno puede escribir estos diferenciales para cada una de las caras, donde ahora hay que tener en cuenta que yo voy a tener, recuerden que en el tensor el segundo de los subíndices lo que me indicaba era en la dirección, ¿sí?, en la que uno estaba considerando, o la dirección de la normal a la superficie en la que yo estoy considerando el flujo. Entonces yo voy a tener en la componente X, voy a tener estos términos de acá, donde fíjense que los tensores tienen como segundo subíndice X, pero para cada uno de estos tensores con segundo subíndice X, yo tengo flujo en las tres caras, ¿sí? Y me va a pasar lo mismo con la componente Y, y me va a pasar lo mismo con la componente Z. ¿De acuerdo? Es decir, vuelvo atrás. Esto que está acá, que lo estoy escribiendo, si se fijan acá, esto es solo con el segundo subíndice igual a X, ¿sí? Puedo hacer lo mismo para las tres coordenadas, y entonces me va a quedar escrito. Me van a quedar escritas estas diferencias que tienen que ver con las entradas y las salidas en las caras en X y más delta de X, en Y más delta de Y, en Z más delta de Z, pero de la componente X, y lo mismo para las otras componentes. En cuanto a la fuerza gravitatoria va a ser ρ por G por diferencial de volumen, ¿sí? Donde en principio esta G tiene tres componentes, porque eso depende cómo elijo yo mi sistema de coordenadas, ¿sí? Uno normalmente, por una cuestión de simplicidad, siempre elige que el vector G, el vector de gravedad, tenga una sola componente, así en las otras dos es igual a 0, pero en principio, si yo tengo un sistema de coordenadas que esté inclinado, medio raro, voy a tener componentes Gx, Gy y Gz. Acuérdense en los planos inclinados en física 1. Y el incremento de cantidad de movimiento en ese diferencial de volumen va a venir dado justamente por la derivada temporal de ρ por b, del momento, de la cantidad de movimiento, por el diferencial de volumen. Y acá voy a hacer lo mismo que antes, y es dividir todo el balance, me va a quedar de un lado esto, igualado a los otros términos que escribimos antes, dividir por delta de X, delta de Y, delta de Z, y hacer tender ese diferencial de volumen a 0 para encontrar una ecuación diferencial. Acá hago lo mismo. ¿Está? Y al aparecer estas derivadas, uno las puede escribir de manera abreviada, en notación de vectores y de tensores, de esta manera de acá. Ahora no se asusten, después vamos a ver casos simplificados y se entiende un poco más qué es lo que uno tiene, pero lo que sí es claro es que esto que esté acá me tiene que dar un vector, ¿sí? Y la fuerza gravitatoria es mi tercer parte de este balance que yo quiero, que sería la fuerza externa. Y entonces lo que hago para encontrar la ecuación de cantidad de movimiento es decir, bueno, la variación temporal del momento que yo tenía en ese diferencial de volumen va a venir dado por los flujos, tanto convectivos como moleculares, que eran el término B, más
la parte de las fuerzas externas. ¿Sí? Y entonces, mi ecuación de cantidad de movimiento queda escrita de esta manera. Mi balance diferencial va a ser este, donde acá tengo la variación del momento, la variación temporal local del momento. Esto tiene que ver con el transporte convectivo, esto con la presión sobre mi elemento de volumen, esto con los esfuerzos viscosos, con el transporte molecular propiamente dicho, y esto con las fuerzas externas. Si tuviese otra fuerza externa, si tuviese un fluido que está cargado magnéticamente y tuviese un campo magnético, tengo que agregar acá un término a esta ecuación, ¿sí? Pero por ahora nosotros solo vamos a trabajar con esta ecuación que está acá. Y, bueno, simplemente entre este punto, entre esta ecuación y esta ecuación, esta se pasó sumando del otro lado. Y acá lo que se puede hacer es usar igual que antes, la propiedad de la derivada del producto y además usar la ecuación de continuidad, y uno puede reescribir esta ecuación, este balance diferencial de cantidad de movimiento de esta manera. Y identificando esta parte del paréntesis como la derivada sustancial, finalmente se puede escribir también de esta manera. Igual que con la ecuación de continuidad, estas son esta y esta, son distintas maneras de escribir este balance diferencial para la cantidad de movimiento, que son estas tres que están acá. Bien, esta ecuación que está acá es la ecuación de Navier-Stokes, ¿sí? Es como la base de las ecuaciones diferenciales para entender el transporte o el flujo de fluidos. Que por supuesto, así como está, es una ecuación que es bastante compleja para resolver, no es para nada sencilla, pero que tiene casos en los que uno puede simplificar, ¿sí? En los que uno puede ir simplificando los problemas. Antes de seguir con esto, quiero hacerles un pequeño comentario. Si uno mira esta ecuación, la ecuación de Navier-Stokes, uno tiene en esta parte de acá los términos que están asociados con las fuerzas de inercia, ¿sí? En esta parte que está acá, perdón. Esto tiene que ver con fuerzas viscosas, estas son fuerzas de presión y fuerzas externas. Y cuando vieron en la primera clase, cuando Javier les habló del número de Reynolds y habló de que el número de Reynolds permite definir distintos tipos de flujos, pero además da una idea de la relación entre las fuerzas viscosas y las fuerzas inerciales. A uno le queda esa información y tal vez no es tan claro qué es lo que significa en un fluido que una fuerza viscosa le gane una fuerza inercial. Entonces yo les quiero mostrar muy rápidamente. Intuitivamente, ustedes lo que es la fuerza inercial, intuitivamente no sé, pero lo han visto en Física 1, cuando veían que todo cuerpo, un cuerpo que está en un cierto estado de movimiento, sigue en el mismo estado, salvo que uno le aplique una fuerza. Quiero ver si se ve porque hoy tenía problemas con el VLC. Y uno se quedaba tranquilo con esas definiciones, como la inercia es ese deseo, por decirlo de manera, del cuerpo de seguir en el mismo estado. Este es un videíto en el cual hay un flujo, ¿sí? Y un fluido, y uno encima del fluido coloca un cuerpo y gira la plataforma sobre la que está el fluido, ¿sí? Fíjense que el cuerpo al principio no se mueve y después empieza a moverse.
¿sí? Y ahora les muestro este otro. Que es lo mismo pero con otro tipo de fluido. Que ya uno puede darse cuenta que es más viscoso. ¿Sí? Entonces, en el caso anterior, el fluido no era muy viscoso, entonces uno intuitivamente diría, bueno, las fuerzas inerciales entonces van a ser más importantes que las viscosas, y al cuerpo le cuesta arrancar de esa situación en la que estaba. ¿Sí? La inercia del cuerpo a seguir en el mismo estado, en la misma posición en la que estaba. Y una fuerza viscosa justamente lo que hace, lo adelanto un poco más, la fuerza viscosa lo que hace es vencer esa inercia y arrastrar al cuerpo con el fluido. Las fuerzas viscosas en los flujos lo que hacen es justamente eso, es arrastrar, ¿sí? Es permitir el movimiento. Y eso es algo parecido a lo que ustedes habían visto en Física 1. Cuando uno no tenía rozamiento, el problema típico de yo estoy con patines y me quiero mover, ¿sí? Y necesito algo que me pueda empujar, o si yo empujo y estoy en un bote y empujo el muelle, ¿sí? Que sería como el equivalente a no tener viscosidad, no tener rozamiento, me cuesta lograr el movimiento. En cambio, cuando uno tiene rozamiento, ese problema no aparece. Bueno, el equivalente a eso en el fluido es justamente la viscosidad. Perdón, se me adelantó. Porque se adelantó un poco esto. Entonces, ¿qué simplificaciones puedo tener cuando yo tengo fluido newtoniano e incompresible? Lo que tengo es la ecuación de Navier-Stokes, ¿sí? Que, teniendo en cuenta la ecuación de continuidad, en realidad la ecuación de Navier-Stokes, perdón, es cuando uno tiene fluido incompresible y newtoniano, ¿sí? Si acá estoy poniendo un fluido que es no newtoniano, no recibe el nombre de Navier-Stokes. En ese caso, entonces la ecuación de balance de cantidad de movimiento me queda escrita de esta manera, donde puedo reemplazar el tensor de tensiones por la relación de Stokes para la viscosidad, que es esta de acá, ¿sí? Este es el término de la derivada doble que aparecía en el tensor de tensiones, multiplicado por la viscosidad. Otra simplificación común es la de tener flujo incompresible, un fluido newtoniano también, esto es estacionario, y despreciar el término convectivo, es decir, este término de acá. Y eso nos conduce a lo que se llama flujo de Stokes o flujo reptante, y esta es la ecuación de cantidad de movimiento que uno obtiene. Y una cosa que es interesante es que cuando uno tiene este tipo de flujo, y además tener este tipo de flujos implícitamente me está diciendo que lo que tengo son Reynolds bajos, ¿sí? Porque le están ganando las fuerzas viscosas al término inercial. Y acá les voy a mostrar otro video. Cuando eso sucede, el fluido es laminar, el flujo es laminar, no el fluido. El flujo es laminar, y entonces si uno tiene, esperen que se los hago más despacio, si uno tiene este experimento es un experimento donde uno tiene un fluido muy viscoso entre dos cilindros concéntricos y se puede hacer mover uno de los cilindros. Entonces se coloca tinta en el fluido y se hace girar el fluido haciendo girar uno de los cilindros. El fluido se va a ir expandiendo, se va a deformar, se forma un perfil de velocidades, ¿sí? Y ahora, ¿qué es lo que sucede cuando yo tengo este tipo de flujo si reinvierto el sentido del movimiento? Y en realidad, si yo invierto el sentido del movimiento, si invierto la dirección de la velocidad, en las ecuaciones
como me aparecen las velocidades al cuadrado, eso es indistinguible. Entonces, el movimiento o la posición que siguió la partícula a lo largo del tiempo cuando fue en una dirección, llevado por la velocidad de esa pared externa de este cilindro, cuando vuelva justamente al ser laminar y al estar en Reynolds bajo, va a repetir el mismo camino pero a la inversa. Entonces lo que uno obtiene es una mezcla al principio, pero cuando uno reinvierte el movimiento vuelve a obtener el mismo patrón de fluidos. Y, a ver, déjenme mostrarles otro. Esto. ¿Hasta ahora tienen alguna pregunta? ¿Quieren aprovechar para hacer alguna pregunta? Este es el que les quiero mostrar. Es una experiencia parecida a la otra, pero la diferencia entre tener Reynolds altos y Reynolds bajos, también es un fluido muy viscoso, acá se pinta con tinta arriba. Entonces cuando yo empiezo a deformar, es un poco más lento para que se vea bien, empiezo a deformar el fluido, a movilizar el fluido a distintas velocidades, la parte más cercana al cilindro interior y la parte más lejana. Y si yo invierto el centro del movimiento, como este flujo es abajo Reynolds, las partículas de fluido deshacen el camino hecho y obtengo la distribución, ¿sí? la misma configuración que tenía antes. Eso, por supuesto, no pasa si yo tengo un Reynolds alto, que sería este. En ese caso, el hecho de tener las fuerzas inerciales que van a tender a que el fluido siga en el estado en el que estaba antes de entrar en movimiento, hace que, bueno, al principio parece todo igual, el fluido se deforma, pero cuando uno reinvierte el sentido del flujo, uno no logra reobtener la configuración inicial. Así que, como ven, tener Reynolds altos o Reynolds bajos no es lo mismo. Hace cosas muy distintas. De hecho, después les paso el link, no lo voy a mostrar para no mostrar tantos videos. De hecho, los mecanismos de nados, cuando uno vive en un mundo de Reynolds altos o de Reynolds bajos, son distintos. En Reynolds bajos no se puede nadar, entre comillas, igual que en Reynolds altos, y es por esa razón que las bacterias y un montón de microorganismos tienen sistemas de nados completamente distintos a los que usamos nosotros, que nadamos en Reynolds altos, por decirlo de alguna manera. Otro tipo de simplificación es la contraria. Tengo fuerzas viscosas despreciables, entonces voy a tener un flujo de Euler para fluidos no viscosos. En ese caso va a desaparecer este término de acá, el término viscoso. Y esto es simplemente a título informativo, en la misma ecuación el mismo balance diferencial que encontré llamando a esos tensores todos juntos phi, uno lo puede hacer de manera un poco más cuentosa, pero uno llega exactamente a lo mismo planteando para cada cara los flujos y las variaciones de momento, ¿sí? Y lo mismo con las fuerzas externas, y uno llega a la misma ecuación que es esta de acá, donde acá habría que agregarle la presión, porque yo
la diagonal porque no se la suma. Bien. Para encontrar el balance diferencial para la energía mecánica, se parte de la ecuación de balance diferencial de cantidad de movimiento, y lo que se hace es multiplicar B por esa ecuación. Y entonces, fíjense, me aparece una B multiplicando cada uno de estos términos. Y acá, de nuevo, lo que se hace es reordenar y reescribir, teniendo en cuenta que este es una derivada de un producto, y usando la ecuación de continuidad. Acá también se hace lo mismo. Perdón. Se reescriben los términos haciendo uso de la derivada del producto, ¿sí? Entonces esto lo puedo escribir como el gradiente de P por menos la divergencia de B. Acuérdese que esto tiene que ser escalares, ¿sí? Esta es la divergencia, perdón, no es el gradiente. Y entonces puedo encontrar esta ecuación para el balance diferencial de energía mecánica, donde, de nuevo, uno lo que hace es reescribir productos o derivadas de productos, o usar la manera que uno escribe la derivada de productos para reordenar términos. Y uno tiene entonces un término que tiene que ver con la potencia de flujo por unidad de volumen, que es este término de acá. Eso me permite identificar un poco qué aporta cada uno de esos términos. Es la potencia debida a expansión o compresión por unidad de volumen, que puede ser igual a 0 o mayor o menor que 0, dependiendo de si gana energía cinética por expansión o si pierde por compresión. Y cuando uno tiene un flujo incompresible, esto de acá igual a 0. ¿Sí? Recuerden que el flujo incompresible significa que la divergencia es igual a 0, entonces este término en ese caso es igual a 0. Esto me refleja o describe la potencia de las fuerzas viscosas por unidad de volumen. También puede tener cualquiera de los dos signos, o puede ser nulo, y es una potencia reversible. Este término para fluidos newtonianos es mayor que 0 y tiene que ver con las pérdidas de energía por fricción. Igual toda esta parte, el detalle o el significado de algunos de estos términos se van a ver mejor cuando se vea la parte de transporte de calor. Bien. Entonces teníamos la ecuación de Navier-Stokes, que es esta. Recuerden que es la ecuación que uno obtiene de tener un fluido newtoniano. Y esta ecuación en particular está escrita utilizando la derivada sustancial. Ahora bien, cuando empezamos la clase, yo les dije que a uno le interesaba tener una ecuación diferencial para poder describir una gran cantidad, o problemas físicos en general, y después en cada problema en particular uno usaría las condiciones de contorno, las condiciones iniciales necesarias. Y una manera de poder generalizar, no, sino de poder entender bien cuál es el aporte de cada uno de los términos de una ecuación diferencial, es hacer un análisis dimensional de la ecuación. En este caso lo vamos a hacer por la ecuación de Navier-Stokes, pero es válido para cualquier ecuación diferencial que me describa un sistema físico en particular, ¿sí? Entonces, ¿por qué a uno le interesa dimensionalizar una ecuación diferencial? ¿Por qué se les ocurre a ustedes, y ahora vengo para acá a ver si alguno me contesta, ¿por qué creen ustedes que a uno le puede interesar dimensionalizar una ecuación? ¿Alguna vez adimensionalizaron ecuaciones en la carrera?
Nunca. Bien, entonces ya. Para no tener problemas con las unidades. Esa es una buena razón. Sobre todo cuando uno trabaja con unidades, ahí no es el caso de ustedes, pero por ejemplo los ingenieros en petróleo usan unidades horribles, que ninguna es múltiplo de nada. Es decir, el volumen no es un múltiplo entero de la superficie y la superficie no es un múltiplo entero de la longitud. Así que horrible por donde se lo mire. Para no tener problemas con las unidades es una buena razón, es una razón práctica. Los físicos en general cuando trabajamos solo con fórmulas, entonces nunca miramos mucho las unidades, salvo cuando tenemos que mirar un problema en particular. Pero el tema de las unidades, es cierto, es un punto importante. ¿Para qué otra cosa se les ocurre que uno quiere dimensionalizar? A dimensionalizar es, en el fondo, sacarle las dimensiones, pero no solo por las dimensiones de las unidades. ¿Qué es lo que me permite dimensionalizar? Y piensen en los ejemplos de videos que yo les di la clase pasada cuando vimos para universalizar la aplicación, para ver más claro el problema. Para ver más claro el problema seguro, para universalizar la solución también. Imagínense que hacer un túnel de viento con un auto, como yo les mostré en la clase pasada en ese video, es sencillo, si quieren. Ahora, hacer un túnel de viento con un Boeing 767 es muchísimo más complicado. Más allá que ahora existen simuladores y que uno puede hacer simulaciones para ver cómo se comporta el flujo, nada reemplaza la parte experimental, ¿sí? Para empezar, porque uno tiene que validar los simuladores y saber lo que están haciendo. Entonces, al dimensionalizar una ecuación, a mí lo que me permite es justamente poder pensar en el problema en una dimensión que sea fácil de manejar en el laboratorio, por ejemplo, y después poder escalarlo a lo que yo quiera. ¿Sí? Para eso necesito, para poder escalar algo del laboratorio a otra escala, necesito primero que mi sistema sea similar geométricamente. ¿Qué quiero decir con eso? Que las proporciones de lo que yo estoy haciendo en el laboratorio sean equivalentes a las proporciones de lo que yo estoy haciendo o lo que yo quiero testear o estudiar, ¿sí? Por un lado. Y por otro lado, también tengo que tener similaridad física. Y eso uno lo obtiene o uno lo puede ver fácilmente cuando dimensionaliza una ecuación. Porque, ¿qué significa? Significa que voy a estar trabajando con, por decirlo rápido, con la misma relación de fuerzas, ¿sí? Es decir, cuando uno habla, dice, uy, tengo un flujo turbulento, cuando tengo un Reynolds grande, yo no estoy diciendo tengo un flujo turbulento cuando tengo Reynolds grandes, si estoy hablando de una tubería, pero no si estoy hablando del océano, si estoy hablando de la atmósfera. ¿Sí? Por supuesto, el umbral de Reynolds en el cual paso de un tipo de flujo a otro sí dependerá de mi geometría, pero si yo logro hacer un flujo turbulento en un tubo, en una cañería que tiene 10 centímetros de diámetro y tiene un determinado fluido, puedo tratar de decir, bueno, ¿qué va a suceder si tengo una cañería que tiene, no sé, mucho más, ¿sí? Para que sea o no sea turbulento, para tener un flujo laminar. Entonces lo que uno busca con la dimensionalización es justamente eso. Entonces para eso, digo un poquito más, y después cortamos, hacemos una pausa. Uno mira los términos de la ecuación y uno ve que tiene fuerzas por unidad de volumen, ¿sí? Esas son las unidades que tiene cada uno de los términos. Y uno tiene las fuerzas de inercia por unidad de volumen, están puestas acá, las fuerzas debidas a la presión por unidad de volumen, las fuerzas viscosas y las fuerzas gravitatorias.
Entonces, cuando yo quiero adimensionalizar, lo que uno se fija en las ecuaciones es, bueno, cuáles son las magnitudes que aparecen de manera independiente, ¿sí? en el problema. Por un lado, o las que son las magnitudes características, por un lado yo tengo una velocidad. Cuando estoy trabajando con flujos, la velocidad del fluido es relevante. ¿Qué velocidad voy a usar? Eso depende de mi problema. Si estoy hablando de fluido interno, será la velocidad media de ese fluido, por ejemplo, en tuberías. Estoy hablando de un cuerpo que se está moviendo en un fluido en el cual yo no veo, en principio, los límites de ese entorno. Por ejemplo, si estoy hablando de un avión que se mueve, o que está volando, la velocidad será la velocidad del aire, la velocidad externa, la velocidad suficientemente lejos del avión. Por otro lado, una magnitud también característica que uno puede identificar en este tipo de problemas es la longitud. De nuevo, ¿qué longitud? Y eso depende del problema. Si estoy en una tubería, sería el diámetro de la tubería. Si estoy hablando de un avión, será tal vez la longitud del ala. Eso depende del problema en particular. Teniendo la velocidad característica y la longitud característica, yo puedo identificar un tiempo característico que va a ser justamente el cociente entre la longitud y la velocidad. Y en el mecánica de fluidos, una variable que también es importante es la presión. ¿Qué puede ser la presión libre de la superficie libre, por ejemplo? Entonces, en cuanto a la presión, si uno tiene una superficie libre, lo que se toma como presión para adimensionalizar es la presión de la superficie libre, y si no, uno toma como presión característica, o sea, esta va a ser la presión característica, la de la superficie libre, y si uno no tiene una superficie libre, lo que uno toma, que tiene unidades de presión, es la densidad por la velocidad media al cuadrado. Toma esta expresión de acá como velocidad característica, como presión característica, perdón. ¿Y cómo se dimensionaliza? Voy a definir variables adimensionales que van a ser mis magnitudes originales con dimensiones divididas estas magnitudes características, ¿sí? Cada componente de la velocidad se va a dividir por esta velocidad característica. El vector velocidad se va a dividir por la velocidad característica también donde aparezca, ¿sí? Entonces acá yo ya me saqué de encima las unidades. Las coordenadas X, Y Z también se van a dimensionalizar dividiendo por la longitud característica del problema, ¿sí? El tiempo se va a dimensionalizar dividiendo por L sobre B, es decir, me queda esta expresión de acá, y la presión, como dijimos antes, o bien por la presión de la superficie libre, o bien por ρ por B cuadrado. Entonces, ya vi cómo adimensionalizar las variables. Ahora quiero ver cómo afecta eso a las derivadas, porque las derivadas son respecto de X o respecto de T, ¿sí? Entonces, mis derivadas, si yo las hago respecto de X, eso tiene dimensiones. Entonces tengo que reescribir mis gradientes, mis derivadas segundas, ¿sí? Respecto de estas nuevas variables adimensionales. Entonces, ¿cómo escribo el gradiente adimensional, perdón? Va a ser la derivada respecto de X adimensional por la derivada respecto de Y adimensional por no, digamos, el componente. La componente X va a ser respecto del X adimensional, la Y respecto del Y adimensional y la Z respecto del Z adimensional, pero esta X adimensional, recuerden que venía escrita así, ¿sí? Entonces acá hago como una especie de sustitución. Digo, bueno, hago un cambio de variable. El diferencial de X estrella va a ser como, o sea, diferenciar esto es como diferenciar esto, y reescribo la derivada respecto de X en términos de
o la derivada de x estrella en términos de la derivada respecto de x. Y lo que sucede es que me va a aparecer este L, por el cual estaba dividiendo la X, la Y y la Z en el vector gradiente. ¿Sí? Entonces, el gradiente adimensional es L por el gradiente con dimensiones. Cuando haga la derivada segunda va a pasar exactamente lo mismo, salvo que ahora acá estoy derivando dos veces. Entonces lo que me aparece es un L cuadrado. ¿Sí? Y cuando haga la derivada respecto al tiempo, también me va a aparecer, pero me va a aparecer un B y L. Entonces, mi ecuación de Navier-Stokes, cuando yo escribo todas mis magnitudes, presión, posición, tiempo, en forma dimensional y sus respectivas derivadas también en términos de esas variables adimensionales, me queda escrita de esta manera. Y si quieren, paramos un segundito acá y después retomamos y seguimos con esto. ¿Tienen alguna pregunta que hacerme? ¿Me quieran hacer ahora? Si no, paramos 2 minutos y... 2 minutos, 5 minutos y seguimos y 5. ¿Les parece?
Bueno, vamos a seguir con... Adelante. Entonces, recordemos, yo tenía las ecuaciones, la ecuación de Navier-Stokes, que dimensionalizaba la presión, o bien por la presión de la superficie libre, o bien por esta presión que me indica cuánto la presión para frenar un fluido que se mueve a una velocidad media v. Dimensionalizamos las velocidades por la velocidad característica, la posición por la longitud característica y el tiempo haciendo uso de esa velocidad y esa longitud característica. Como estamos dimensionalizando, también tenemos que dimensionar las derivadas. Y entonces me aparece esta ecuación de Navier-Stokes, perdón, donde me aparecieron varios parámetros que no tenía antes, ¿sí? Ahora yo tengo grupos de parámetros que están acompañando a cada una de estos términos, y la idea va a ser que me queden multiplicando algunos de esos términos, parámetros que me den idea de cuáles son las fuerzas, ¿sí? O cuáles son los problemas relevantes en en esta ecuación. Lo que me van a permitir hacer simplificaciones, por ejemplo, si yo quiero despreciar las fuerzas viscosas frente a las inerciales o viceversa. Entonces, adimensionalizar lo que me va a permitir justamente es identificar estos grupos adimensionales que van a ser relevantes en mi problema. Este es el conjunto de parámetros que me multiplica esta aceleración adimensional y que va a ser representativa de la fuerza de inercia por unidad de volumen. Este, que multiplica al gradiente de presión adimensional, va a ser representativo de las fuerzas de presión por unidad de volumen. Este que está acá va a ser representativo de las fuerzas viscosas por unidad de volumen. Y acá tengo un conjunto de parámetros que es representativo de las fuerzas gravitatorias por unidad de volumen. Y lo que uno puede hacer ahora es dividir esta ecuación para que me quede de un lado, del lado izquierdo, solo la aceleración, ¿sí? La aceleración adimensional. Entonces divido todo por este término que, recuerden, era el que representaba a las fuerzas inerciales. Si yo hago eso, lo que me queda es esta expresión de acá, donde, si miran con cariño esto, lo que aparece multiplicando acá, ustedes ya lo conocen, y es la inversa del número de Reynolds. Entonces, tengo acá, multiplicando el gradiente de presión adimensional, un conjunto de parámetros que me define un número dimensional, que es el número de Euler, y que me da una idea de la relación entre las fuerzas de presión sobre las fuerzas de inercia. ¿Sí? Cuando uno tiene problemas donde tiene flujos con superficie libre, este término toma importancia. Si no tengo superficie libre, este término es igual a 1. El siguiente número dimensional, que como les decía, lo vimos escrito de otra manera en realidad, o invertido, es este que está acá, que es la inversa del número de Reynolds. El número de Reynolds es el cociente de la relación entre las fuerzas de inercias respecto de las fuerzas viscosas. ¿Sí? Entonces, cuando uno habla, por ejemplo, de Reynolds bajos o de Reynolds altos, lo que está haciendo es tirándonos este término que está acá frente, o despreciando, frente a los otros términos. Y el último número adimensional que aparece, que es, si lo vemos al revés, ¿sí? De cuadrado sobre GL, es
la relación entre las fuerzas de inercia y las fuerzas gravitatorias, y este número adimensional también recibe un nombre, es el número de Froude. A veces aparece la raíz de este número como el número de Froude, pero en el fondo lo que me da es una idea de la importancia relativa de unas fuerzas con respecto a otras. Pues cuando uno tiene estos números adimensionales, a mí me va a permitir decir, bueno, puedo interpretar o puedo simplificar el problema de acuerdo a las importancias relativas entre unas fuerzas y otras, y puedo resolver el problema. Y además, como les decía antes, me permite, bueno, ahí les dije el número de Froude, me permite tratar el problema olvidándome de las dimensiones. Cuando hablo de dimensiones, estoy hablando también, si estoy hablando de algo que es 1 metro o algo que es 1 kilómetro, ¿sí? Eso permite, como les decía antes, trabajar en laboratorio y también trasladar resultados de un problema a otro. O sea, si hay un problema que ya está estudiado y ya está resuelto, y las relaciones, ¿sí? la similaridad geométrica en cuanto a condiciones de contorno es la misma, y los números adimensionales que caracterizan a ese problema son los mismos, son del mismo orden, entonces puedo usar todo el trabajo hecho para resolver un problema para estudiar otro. Bueno, y acá está simplemente escrito en términos de los números adimensionales, y como les habíamos dicho antes, si uno no tiene superficie libre, el número de Euler es igual a 1 y entonces me queda en ese término el gradiente adimensional de presión. Les voy a mostrar un ejemplo que para mí es muy bonito de cómo trabajar con un problema que se puede trabajar en laboratorio permite estudiar, pero no, este no es. Lo encuentro. Esperen que pongo pausa. Hay un problema, física mecánica de fluidos, que es bastante conocido, que tiene que ver con, y ahora les muestro la imagen, que tiene que ver con el flujo alrededor de un cilindro de un cuerpo, ¿sí? Para distintos números de Reynolds. Para números Reynolds bajos uno tiene este tipo de comportamiento, y después empiezan a aparecer estos caminos medio sinuosos, como se ven acá y acá, y finalmente, a partir del Reynolds más o menos del orden 100, se forman estas estructuras que están acá, que son vórtices que se desprenden del cilindro, que forman este camino que tiene un nombre particular y se llama calle de torbellinos o calle de vórtices de von Karman. Es un fenómeno que se conoce en mecánica de fluidos y que se ha estudiado mucho. Acá van a ver simulaciones donde se ve cómo salen o se desprenden los vórtices del cilindro. Acá hay una visualización de una experiencia con un cilindro y un fluido y estos vórtices, esta calle de vórtices que aparece. Y como les decía, uno necesita Reynolds bastante altos para ver este fenómeno. Y uno no suele verlo, o no se suele ver en la naturaleza de manera directa, porque justamente yo necesito poder reproducir
esto con un Reynolds de 200, ¿sí? en la naturaleza, por ejemplo. Yo les quiero mostrar un ejemplo en el cual se ve. Y vamos a ver si se ve en esta. Uno puede ver estos torbellinos. Esta es una isla. El trazador en este caso son las nubes y el viento es el fluido. Y como esto hace el papel de cilindro, ¿sí? Y esto es mi flujo. Y en las dimensiones de este sistema, yo reproduzco el problema de la calle de vórtices de von Karman, donde claramente las relaciones geométricas son otras, ¿sí? Guardo la relación geométrica y lo que estoy haciendo es reproducir justamente el problema adimensional, ¿sí? Estoy estudiando el problema equivalente en una dimensión completamente distinta. Y está este ejemplo que hay infinidad, si ustedes buscan calle vórtices de von Karman o vórtices de von Karman, hay infinidad de imágenes de estos vórtices que, por supuesto, a partir de que se pueden tomar fotos del espacio, uno las puede obtener, antes no. Y hay problemas reales en los cuales es importante el tema de los vórtices, o la generación de estos vórtices. Yo les voy a mostrar un ejemplo. Pero ustedes piensen en edificios altos. ¿Ven estas cosas que están oscilando acá? Bueno, eso es debido a los vórtices que van avanzando por el viento que circula en esta carretera. Cuando uno tiene, no es un problema para ustedes, pero cuando uno quiere trabajar en ingeniería civil y quiere construir estructuras muy altas, edificios muy altos, rascacielos que se hacen en algunos lugares del mundo, no es un problema menor el tema de la generación de vórtices si uno tiene zonas con vientos importantes, ¿sí? Y de hecho muchas veces, y acá les muestro una foto, cuando uno tiene estructuras altas y no tiene vientos, se le introducen algún tipo de, yo diría desorden geométrico, no sé cómo llamarlos, de estructuras, ¿sí? Como estas que están acá, para romper los vórtices que se pueden generar. Porque cuando yo tengo estructuras altas, si tengo viento, y se dan las condiciones para estar en una situación equivalente a la generación de vórtices de von Karman en esta situación, lo que voy a tener es eso, ¿sí? Entonces no es un problema menor, es un problema que yo puedo estudiar fácil en el laboratorio y que después puedo tratar de ver cómo hago para evitar esas oscilaciones en un rascacielos, en una antena muy alta, en un molino eólico, ¿de acuerdo? Entonces, como ven, adimensionalizar las ecuaciones es fundamental para poder estudiar problemas en ingeniería, ¿sí? Este ejemplo que yo les estoy dando a ustedes, que me pareció como muy gráfico, tal vez no sea puntual para ustedes, pero sí hay un montón de otros problemas en los cuales uno puede utilizar o usar el beneficio de adimensionalizar una ecuación y entonces estudiar el problema en un sistema reducido. Un ejemplo es, por ejemplo, en ingeniería en petróleo, uno cuando quiere hacer simulaciones no ensayos en un laboratorio, los ensayos que uno hace claramente no tienen las dimensiones que tiene un reservorio, ni mucho menos, y uno lo que tiene que hacer es, mediante estos análisis adimensionales y variables adimensionales, hacer un ensayo que puede durar semanas o algo equivalente para trasladarlo a algo que recorre distancias de kilómetros y que va a durar años, ¿sí? Bien, vamos a continuar un poco con el principio de lo que es como el próximo tema,
Y para eso vamos a partir de la ecuación de balance diferencial de energía mecánica que vimos antes del intervalo, que es esta que está acá, donde, bueno, acá ya la escribí, y vamos a tratar de encontrar una ecuación que tal vez ustedes conocen, que es la ecuación de Bernoulli, haciendo determinadas simplificaciones. Voy a tener no voy a tener flujo viscoso, ¿sí? Voy a expresar la viscosidad, el fluido va a ser incompresible, va a ser estacionario, no voy a tener acá variación de energía mecánica. Me va a quedar entonces me van a quedar solo estos dos términos de mi balance diferencial de energía mecánica, y lo que voy a hacer es reescribir, ¿sí?, estos dos términos juntos uniendo las derivadas. Y uno puede ver que se puede escribir entonces de esta manera, donde yo tengo la velocidad o el gradiente en realidad de este término que está acá igual a 0. ¿Sí? Si uno mira esta ecuación y recuerda lo que significaban el gradiente, y viendo que acá tengo un gradiente y acá tengo la velocidad igual a 0, yo puedo asociar esto que está acá a una línea de corriente, ¿sí? Porque me va a dar, recuerden ustedes la definición de línea de corriente, que era tangente a la velocidad, ¿sí? Y si no, una manera de verlo es, yo puedo agarrar esta ecuación, dividir por el módulo de la velocidad, y acá lo que me va a quedar es la derivada en la dirección del flujo, donde es la derivada en la dirección a lo largo de la línea de corriente. Y lo que me va a estar diciendo eso es que si yo me muevo en una línea de corriente con estas condiciones que usé acá, ¿no?, para poder simplificar la ecuación de balance diferencial de energía o la ecuación de energía mecánica, si yo me muevo por una línea de corriente, esto es constante. ¿Por qué? Porque esta derivada me va a dar igual a 0. Esta de acá. Acá se ve mejor. Acá se reescribió, ¿sí?, este término que está acá. De nuevo usamos la derivada del producto. Y acá se ve bien lo que yo les decía, que va a ser en la dirección de la línea de corriente. Este término que está dentro de este paréntesis tiene que ser constante dentro de la línea de corriente. Porque el gradiente es perpendicular a la velocidad. Para usar la ecuación de Bernoulli, recuerden que supuse flujo estacionario, que no tenía viscosidad, era un fluido no viscoso, flujo sin fricción, que el flujo era incompresible, que tengo propiedades constantes, ¿sí?, del fluido, y entonces, si estas suposiciones se verifican, yo sé que esta relación que está acá va a ser constante para cuando me muevo sobre una línea de corriente, sobre cada línea de corriente en la que me estoy moviendo. Cuando uno habla de flujo invícido o no viscoso, lo que está haciendo es, en la ecuación que encontramos de balance diferencial para cantidad de movimiento, es justamente despreciar el término del esfuerzo de corte viscoso. Trabajando con flujo invícido, o sea, despreciando las fuerzas viscosas frente a las fuerzas inerciales, uno va a poder, y lo vamos a ver un poco en lo que queda esta clase, pero sobre todo en la clase que viene, uno va a poder calcular cómo se distribuyen, o la distribución de velocidades y de presión a lo largo de las líneas de corriente.
por ahora no vamos a avanzar mucho en esto, la clase que viene lo vamos a ver con más detalle. Lo que uno hace, es decir, la aproximación de flujo invícido, en realidad no existe el flujo invícido, ¿sí? No es que no tiene viscosidad. Pero uno puede pensar en un problema. Imagínense que esta es una placa, ¿sí? Y uno tiene un flujo que avanza sobre esta placa, que es este de acá. Uno tiene una región en la cual uno tiene fuerzas viscosas que son relevantes, que es una región viscosa que es próxima a esta placa, donde uno tiene un desarrollo, un perfil de velocidades de este estilo, ¿sí? Que va variando a medida que yo me alejo de este contorno sólido, y más allá de una cierta distancia, que se llama, que está notada como delta, y que después vamos a ver bien qué es, uno puede considerar que ya tiene una velocidad de flujo que es constante, ¿sí? Entonces tengo una zona cercana a mi cuerpo sólido, donde las fuerzas viscosas sí van a ser importantes, pero lejos yo voy a mirar a mi fluido como si fuese no viscoso, ¿sí? Entonces, en esta zona, lejos, donde puedo considerar mi fluido como no viscoso, tengo una de las suposiciones que hice para encontrar la ecuación de Bernoulli, ¿sí? Que yo pedía que el flujo sea no viscoso. ¿Y para qué me sirve eso? Por ejemplo, para poder usar la ecuación de Bernoulli en la resolución de algunos problemas. ¿Se acuerdan la clase pasada cuando les mostré las líneas de corriente del perfil de un ala y la parte en la que avanzaban esos pulsos de líneas de corrientes para visualizar cómo se movilizaba distinto por la parte superior y por la parte inferior? Si no se acuerdan, en la clase, mírenlo. Y es lo que vamos a usar ahora. Yo, pegado, ¿sí?, cerca de esta ala de avión, esto simula ver, o quiere ser un ala de avión, yo voy a tener un fluido viscoso, ¿sí? Pero por fuera de esa capa que nombramos de espesor delta, y después vamos a ver cuál es el espesor que tiene, lo puedo considerar como, o uno lo considera como no viscoso, ¿sí? Entonces, si considero que acá tengo un fluido que es no viscoso y que se cumplen las suposiciones con las cuales encontré la ecuación de Bernoulli, yo lo que digo es que si miro una línea de corriente, por ejemplo esta línea de corriente que está por acá, yo sé que acá voy a tener una relación, esta expresión de acá va a ser constante a lo largo de toda la línea de corriente. ¿De acuerdo? Y no sé si recuerdan, pero cuando habíamos visto la superficie, el perfil del ala, y uno miraba los tubos de corriente por la parte superior y por la parte inferior, lo que uno veía es que en esta parte acá, en la parte superior del ala, imagínense que ustedes tienen un tubo de corriente que es todo esto, ¿sí? Que está limitado por esta línea de corriente y por una línea que es toda derecha suficientemente lejos. ¿De acuerdo? En la parte en la que se angostaba el tubo de corriente, la velocidad del fluido era más alta. Y eso se veía muy claramente en el video que yo les mostré, ¿sí? Entonces, en esta zona de acá, la velocidad del fluido es más alta que en esta zona de acá. Y si yo miro las líneas de corriente que están por acá abajo, yo no tengo deformación de la línea de corriente en esta zona que va por acá abajo, ¿sí? Entonces, si sobre esta línea de corriente se mantiene constante, esperen, esta ecuación de acá, ¿sí? Pero no sé si está, perdón. Significa que la velocidad que yo tengo en este punto, ¿sí?,
bueno, la velocidad que yo tengo en este punto es mayor y la presión que tengo en este punto es menor que la que tengo en este de acá. ¿Sí? Porque se tiene que cumplir que un medio de la velocidad, o ¿sí? Por G por H más P sobre ρ sea igual a 0. ¿De acuerdo? Por ahora voy a considerar que me estoy moviendo más o menos por la misma H para olvidarme del tema de la altura, pero si miro las presiones, que es lo que me va a importar a mí las velocidades, si acá yo tengo una velocidad mayor, la presión tiene que ser menor para que esa suma que yo tenía sea constante. ¿Sí? Si alguien no lo entiende, dígalo ahora. Por acá abajo, yo también tengo líneas de corriente que también, si no se deforman, si no hay ningún cambio en la velocidad, la presión que tengo acá va a ser la misma que la que tengo acá y la velocidad que tengo acá va a ser la misma que la que tengo acá. Y como todo esto que viene desde esta zona, que impacta sobre el ala de avión, entra con la misma velocidad, la presión que yo tengo abajo, acá abajo, es la misma que la presión que tengo acá, que es la misma que la que tengo acá. ¿De acuerdo? Pero menor que la que tengo en esta zona, en la parte superior del ala. ¿Qué es lo que logra eso? Una fuerza de sustentación hacia arriba. ¿Por qué? Porque la mayor velocidad en esta parte del ala hace que la diferencia, que haya una presión menor en la parte superior respecto a la parte inferior. Y eso es lo que sostiene a los aviones. ¿Sí? Esta fuerza de sustentación que viene dada justamente por esta deformación del tubo de corriente y esta constante a lo largo de la línea de corriente. Este valor constante a lo largo de la línea de corriente. ¿Se entiende? Puedo usar lo mismo para mirar qué es lo que le pasa al flujo alrededor de una esfera. Acá yo voy a decir, tengo en este punto A, acá tengo un punto de estancamiento donde no tengo velocidad, ¿sí? Entonces digo, bueno, cuando estoy moviendo en un punto A, de nuevo, lo estoy mirando a una altura constante, no me está importando lo que le pasa, ¿sí? en H, así me lo saco encima y solo miro la variación entre presiones y velocidad. Acá también, si me muevo a lo largo de una línea de corriente, en este punto A, ¿sí? Se tiene que cumplir que esta relación sea igual a la presión en el punto P. Y puedo hacer lo mismo con cada uno de los puntos que aparece acá. O sea, si me muevo con esta línea de corriente, ¿sí? Puedo igualar los valores de la expresión de Bernoulli evaluados en un punto o evaluados acá, por ejemplo, o evaluados acá. ¿Sí? Y lo mismo para este lado de la esfera. Entonces, a mí me va a permitir encontrar valores de presión y de velocidad moviéndome sobre estas líneas de corriente, la ecuación de Bernoulli, me permite calcularlas de manera bastante sencilla. Y cuando uno tiene un flujo sencillo, como en este caso, que uno puede conocer los valores de las líneas de corriente y de velocidad, voy a poder resolver algunos problemas. Otro problema sencillo en el que puedo usar la ecuación de Bernoulli es, por ejemplo, el vaciado de un tanque que no tiene fricción. Acá de nuevo, digo, me voy a estar moviendo por una línea de corriente, que va a ser esta, que va a ir entre este punto y este punto. Y acá voy a tener, este término tiene que ser igual a constante, acá ya no puedo despreciar la altura h, pero voy a tener, en el punto 2, uno lo que supone para calcular esta expresión, la velocidad de vaciado, es que el tanque es suficientemente grande como para que esta velocidad sea muy chica. ¿Sí? Entonces la velocidad en el punto 2 la puedo despreciar frente a esta velocidad de desagote o de descarga del tanque. La altura que voy a considerar es la altura entre este punto y este punto de acá, entre el punto de salida, donde quiero medir la velocidad, y este punto de la superficie libre. ¿Sí? Pero tanto el punto 2 como el punto 1 están a presión atmosférica. ¿De acuerdo?
Entonces, el término de las presiones va a ser igual en los dos puntos, en el punto 1 y 2. La diferencia de altura que me aparece entre H2 y H1 va a ser directamente H, y la velocidad en 2 es 0, y me interesa calcular la velocidad en 1. Entonces, igualando para el punto 2, esta expresión para el punto 2 y para el punto 1, llego a esta expresión de acá que me permite calcular la velocidad de descarga de este tanque. Bueno, hay distintas definiciones de presión, si quieren, que pueden ser útiles. La estática, que es la presión termodinámica, la presión real del fluido. La presión dinámica, que tiene que ver con este término de ρ por d cuadrado, cuánto aumenta la presión si uno detiene al fluido. Y la presión de estancamiento, que es la suma de la presión dinámica y la presión estática. En parte está porque aparece en otra aplicación de la ecuación de Bernoulli. Yo no voy a entrar en detalles, hay distintos tipos de tubos Pitot. Esencialmente el tubo Pitot es un dispositivo. Este en particular tiene como dos tubos y uno digamos, un tubito metido adentro del otro, donde uno tiene una presión de estancamiento con velocidad 0 acá, y sirve para, midiendo la presión en dos puntos, en este punto de acá, calcular cuál es la velocidad del fluido que entra por el tubo Pitot. O sea, sirve para medir velocidades de fluidos, y uno toma la diferencia de presión entre dos puntos de este dispositivo de tubo Pitot y puede calcular la velocidad. Y es el dispositivo que se usa en los aviones para calcular la velocidad del fluido, ¿sí? La velocidad que hay en las alas. Así que a pesar de que es muy sencillo, es sumamente importante y utilizado. Bien. Con las ecuaciones de Navier-Stokes, uno puede encontrar en algunos casos soluciones exactas. La ecuación de Navier-Stokes, como les dije, es una ecuación general que sirve para todos los fluidos que sean incompresibles y para fluidos newtonianos, y en algunos casos no, lo que a uno le interesa es encontrar una solución a la ecuación. En algunos casos se podrá encontrar analíticamente, en otros casos no. Y cuando uno tiene flujo laminar, unidimensional y unidireccional, se puede resolver la ecuación de movimiento para obtener velocidades medias, caudales, perfiles de velocidad, perfil de forzos de corte, interacción y potencias de fricción. En particular, si yo agarro la ecuación de Navier-Stokes y la escribo para flujo incompresible en régimen laminar, es decir, para Reynolds bajos y estado estacionario, y escribo mi ecuación de Navier-Stokes en coordenadas cilíndricas, porque lo voy a usar para resolver este problema en particular. Esto está resuelto en el VERB, me parece, y es bastante sencillo. O sea, uno lo único que hace es agarrar la ecuación de Navier-Stokes, y lo que le queda a uno al final es un término que tiene una derivada de la presión respecto del eje Z, que es este de acá, y un término que tiene en cuenta la velocidad, o las derivadas de la velocidad, también en Z, pero respecto a las variables R. O sea, uno escribe Navier-Stokes en cilíndricas, y las simplificaciones que tiene que hacer, que son las que están acá, hay que agregarles consideraciones de simetría con respecto al flujo. O sea, cuando yo tengo este flujo que está acá, yo puedo decir en qué dirección va a estar mi velocidad y de qué coordenadas va a depender, ¿sí? O sea, uno puede decir por simetría que no voy a tener velocidad en θ, ¿sí? en la dirección del ángulo,
ni voy a tener componente de la velocidad en R. ¿Por qué no tengo esto? Porque yo tengo una simetría de revolución, ¿sí? Alrededor del eje Z. Así que mi velocidad solo puede tener componente Z. ¿Y de qué va a depender? De nuevo, también por consideraciones de simetría, de la única variable que puede depender es de R, es decir, de la distancia al centro del tubo, o de la tubería. Entonces, cuando uno va a la ecuación de Navier-Stokes en coordenadas cilíndricas y de las componentes de la velocidad solo se queda con la velocidad en la dirección Z, pero con dependencia solo en la variable R, la ecuación se simplifica y les quedan solo dos términos que uno puede integrar directamente. Y la integración directa de esa ecuación de Navier-Stokes lo que me devuelve es este perfil de velocidades, ¿sí? Que ya lo vieron, y que es el perfil de velocidades para un tubo circular cuando uno está en régimen laminar, bueno, fluido incompresible, ¿sí? Y en estado estacionario. Y a partir de este perfil de velocidad que acabo de encontrar, bueno, no lo acabo de encontrar, les dije cómo encontrarlo, está en el libro y es muy fácil, puedo encontrar, por ejemplo, la velocidad media. ¿Por qué? Cuando estuvimos hablando en la clase de hoy, yo les decía, cuando uno quiere definir un número Reynolds en una tubería, uno va a hablar de la velocidad media, porque yo acá, depende de dónde me paro, tengo una velocidad distinta. Entonces, típicamente lo que se usa es la velocidad media, ¿sí? Podría usar la velocidad máxima, pero la velocidad máxima está relacionada con la velocidad media de una manera bastante clara que se está de acá. Entonces, puedo calcular la velocidad media simplemente integrando, ¿sí?, este perfil de velocidades en el diferencial de superficie, dividiéndolo por el valor de la superficie. Como esta es una superficie, esta superficie es una superficie que lo integra en cilíndricas en R y en θ, ¿sí? Entonces uno va a integrar entre 0 y el radio de la tubería, y entre 0 y 2pi, que es toda la variación del ángulo en esta tubería. Es una integral muy sencilla, que ven acá. Y lo que uno obtiene es que la velocidad media para una tubería es igual a un medio de la velocidad máxima. Y para buscar soluciones de la ecuación de Navier-Stokes, también uno tiene que pensar o dividir los problemas en si uno tiene flujo externo o flujo interno, como en el caso anterior. En el caso de la tubería era un problema de flujo interno confinado, pero uno también puede tener problemas de flujo externo. Por ejemplo, el caso de una esfera que se mueve en un fluido, ¿sí? Donde el fluido va a rodear al cuerpo, que puede ser una esfera, pero puede ser cualquier cosa, puede ser un barco, puede ser un avión, ¿sí? El problema de un avión moviéndose, como les había dicho antes, es un problema de flujo externo, no flujo interno. En cuanto a flujo externo, el fluido se mueve alrededor de las superficies sólidas, como dijimos, y un ejemplo puede ser de interés, es el de los fluidos en este caso son granulares, los ejemplos que se están mostrando acá, que uno quiere, por ejemplo, separar o clasificar por tamaño. Entonces uno necesita conocer, uno puede tratar a los medios granulares como fluidos en algún sentido, y uno puede estudiar el problema de clasificación por tamaño. Y esto también lo vimos en las primeras clases. Además puedo tener flujos que tengan Reynolds altos o flujos que tengan Reynolds bajos. Como dijimos antes, los flujos de Reynolds bajos se definen o se llaman flujos de Stokes.
Y en general se obtienen o se observan cuando uno tiene flujos alrededor de objetos pequeños, y en los flujos para objetos de tamaños más grandes o para velocidades de flujo más importantes, uno tiene Reynolds altos. Acá en general lo único que nos va a importar, o lo único que les va a importar a ustedes, van a ser las velocidades y las dimensiones del cuerpo en particular, porque salvo que trabajen con algún fluido muy particular, las densidades no van a ser tales como para modificar el Reynolds. Bueno, dejamos acá porque ahora viene toda una parte de flujo alrededor de una esfera, y bueno, encontrar la solución a partir de la ecuación de Navier-Stokes, y va a durar más de 10 minutos. Si alguno quiere aprovechar ahora para hacer alguna pregunta. La clase que viene, lo que vamos a hacer es continuar vamos a hacer flujo a través de una esfera, a encontrar la solución a partir de aplicar la ecuación de Navier-Stokes. Miren lo que vimos la clase de hoy, las cuentas que yo les comenté son bastante sencillas, pero si tienen alguna duda las vemos la clase que viene. Y también vamos a continuar con todo lo que es capa límite, ¿sí? Así que, nada, si pueden ir leyendo. No, creo que no es un tema que les resulta muy sencillo. Si pueden ir leyendo algo, tal vez sea más fácil para ustedes. El campus está en el campus. Yo no me fijé. No me fijé si está en el campus o no. Yo no me estoy haciendo mucho cargo del campus porque yo en realidad estoy dando otra materia y me estoy encargando del campus de la otra materia. Así que no, yo no lo subí, no sé si lo subió Javier. Sí, listo, se había cargado. Y si no, ahora lo cargamos. Eso no hay problema. Bueno, si no hay más preguntas, si quieren, o sea, tómense un minuto de descanso, o si quieren, ahora, Javier, ¿querés darle las... Hola, sí, buenas tardes, ¿qué haces, Vero? ¿Cómo andas? Chicos, hoy lo que vamos a hacer es un poco distinto a lo que venimos haciendo. Vamos a seguir, o sea, nos vamos a tomar el recreo, son -10, podemos arrancar 7:10 si quieren. Vamos a seguir en esta misma reunión, porque Nico va a empezar con una pequeña introducción de lo que son los problemas de la serie 4, que tiene que ver con esto que estuvo explicando Vero. Así que vamos a seguir en esta misma charla si ya estamos todos juntos. Después, de última, cualquier otra cosa, los